Cálculo del mínimo común múltiplo. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a expresar y a desarrollar la regla práctica para calcular el mínimo común múltiplo. En un video anterior habíamos definido al mínimo común múltiplo como el menor de los múltiplos comunes de dos o más números. Para que podamos entender la regla práctica, partiremos de algunos conceptos básicos. Estos conceptos ameritan un tratamiento más a profundidad, pero para efectos prácticos del presente video, diremos únicamente lo esencial. Primero definiremos a los números naturales. Los números naturales son los números que utilizamos para contar. Son los primeros números que la humanidad empezó a utilizar y los tenemos aquí en pantalla. Es el 1, 2, 3, 4, etc. Son números enteros positivos. Dentro de los números naturales existe un subconjunto de unos números muy interesantes que se llaman números primos. Los números primos son aquellos números naturales mayores a 1 y que solamente pueden ser divisibles entre sí mismos y la unidad. Esta es su característica más importante. Ponemos los primeros ejemplos a continuación. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Si ustedes observan, todos estos números se caracterizan porque solamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Ejemplifiquémoslo con el caso del número 7. Aquí tenemos el número 7 y vamos a colocar entre qué números puede ser divisible exactamente. Y notaremos que únicamente puede ser divisible entre sí mismo, 7 entre 7, y entre la unidad. Y finalmente tendremos el caso de los números compuestos. Los números compuestos, en pocas palabras, son aquellos que no son primos. Pero de manera ya coloquial, diremos que los números compuestos son cualquier número natural no primo, a excepción del 1, nuevamente, que tienen más divisores que el 1 y sí mismos. Por ejemplo, los números 4, 6, 8, 9, 10. En pocas palabras, son los números que están antes y después de los números primos, por lo tanto los complementan. Ejemplifiquemos el caso del número 4. El número 4 es nuestro primer número compuesto y se caracteriza, como lo indica la definición, porque puede ser divisible entre más números además de sí mismo y de la unidad. Aquí lo tenemos, notamos cómo el 4 es divisible entre el 1, es divisible entre sí mismo, pero también es divisible entre el número 2. El último concepto que debemos tomar en cuenta es el concepto de factor. En matemáticas, el factor se define como cada uno de los términos de una multiplicación. Por ejemplo, tenemos la expresión 8 por 3, 24. Atendiendo a la definición de factor, nos daremos cuenta rápidamente que tanto el 8 como el 3 son los factores, y recordemos que al resultado de la multiplicación le llamamos producto. Aquí tenemos otro ejemplo, la expresión 2 por 3 por 4 igual a 24, y rápidamente notamos que esta expresión matemática consta de tres factores, siendo estos el número 2, el número 3 y el número 4. Cuando uno de estos factores, además, es un número primo, como en el caso de el número 3 en la multiplicación 8 por 3 y el caso de los números 2 y 3 en la multiplicación de 2 por 3 por 4, a estos factores se les denomina como factores primos. Nuevamente señalamos los factores primos en estas dos multiplicaciones. Bien, con todos estos conceptos en mente, estamos ya en posición de enumerar una regla muy importante que nos relaciona a los conceptos de número primo, número compuesto y factor, y es la siguiente. Todo número compuesto es igual al producto de sus factores primos. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el número 40 y este número 40 puede expresarse como el producto de sus diferentes factores primos, siendo la expresión que colocamos a continuación su demostración. Vemos aquí que el número 40, un número compuesto, está a su vez expresado como el producto de los factores primos 2
y 5. Bien, la pregunta es ahora, ¿cómo podemos descomponer un número compuesto en sus respectivos factores primos? Para ello existe un procedimiento que es muy sencillo y que voy a explicar en este momento. Primero, bueno, vamos obviamente a tener nuestro número a descomponer. Vamos a hacerlo con este ejemplo, con el número 40. Y además debemos tener como apoyo la lista de los números primos, siempre empezando con el orden sucesivo de 2 en adelante. Colocaremos además una línea vertical y una línea horizontal para encasillar nuestro número compuesto, es decir, nuestro número 40, y procederemos con una serie de divisiones. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestro número entre el primer número primo, en este caso es el número 2. Lo vamos a hacer manual. Vamos a colocar el número 2 aquí. Realizamos la división. 40 entre 2 sabemos que nos da el número 20. Hemos obtenido entonces nuestro primer cociente y procedemos ahora a repetir la misma operación, es decir, vamos a dividir nuestro primer cociente, el número 20, entre nuestro primer número primo, que es el número 2. 20 entre 2 nos da 10. Vamos a repetir este procedimiento tantas veces sea necesario hasta que ya no haya divisibilidad de nuestro cociente entre los factores primos. Entonces ahora dividimos nuevamente 10 entre 2, sabemos que 10 entre 2 es divisible y que nos dará el número 5. 10 entre 2 nos da 5. Llegados a este punto, nuevamente compararemos la divisibilidad de nuestro último cociente entre el primer número primo. Como sabemos bien que 5 entre 2 no nos da una división exacta, entonces pasamos a la divisibilidad entre el siguiente número primo. De la misma manera que el 5 entre 2, el 5 entre 3 tampoco nos va a dar una división exacta, y cuando esto ocurra deberemos pasar al siguiente número primo, que en este caso es el número 5. Entonces tenemos 5 entre 5 y obtendremos el número 1. Cuando nosotros lleguemos al número 1 es el momento en el cual debemos detener nuestro procedimiento. Y ahora los números que tenemos de nuestro lado derecho, es decir, el 2, y el 5, son nuestros factores primos. Esto lo podemos expresar de la siguiente forma, diciendo que el número 40 se descompone por el producto de sus factores primos, que son 2, 2, 2 y 5. Sabemos que 2 por 2 por 2 equivale a 2 al cubo. Entonces la expresión 40 igual a 2 al cubo por 5 es la manera en la cual nosotros vamos a descomponer nuestro número en factores primos. Ahora bien, con todos estos procedimientos y conceptos estamos ya en posibilidad de pasar a la regla práctica para el cálculo del mínimo común múltiplo. Lo haremos mediante un par de ejemplos en espera de que quede entendido nuestro tema. Resolvamos entonces nuestro primer ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo de los números 4 y 6. Nuestro primer paso será colocar ambos números de preferencia en orden ascendente. Colocaremos de manera auxiliar un par de líneas, una vertical y una horizontal. Y nos apoyaremos en nuestro listado de números primos, siempre en orden ascendente, empezando en el número 2. En este momento he colocado 2, 3, 5 y 7, y si fuera necesario colocaríamos los demás. Pues bien, expliquemos brevemente la regla práctica. En esencia, la regla práctica consiste en hacer una división sucesiva de nuestros números entre los diferentes números primos.
Pero esta división hará que obtengamos los factores primos de manera simultánea. ¿Qué ocurre si alguno de los números no es divisible entre alguno de nuestros números primos? Pues simple y sencillamente bajaremos ese número y continuaremos repitiendo el procedimiento hasta que tengamos una línea de números unos. Veámoslo de manera práctica. Sabemos que tenemos los números 4 y 6 a los cuales les vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Dividiremos entonces ambos números entre nuestro primer número primo, esto es, entre el número 2, el cual colocaremos aquí. Y realizamos entonces la divisibilidad. 4 entre 2 nos da 2 y 6 entre 2 nos da 3. Vamos a repetir este procedimiento tantas veces sea necesario hasta que deje de existir divisibilidad entre el 2, y esto lo haremos hasta que lleguemos al número 1 en cualquiera de nuestras dos columnas. Entonces, repetimos nuevamente 2 entre 2 y obtenemos 1, y como explicamos hace un momento, si no existiera divisibilidad entre nuestro número primo, bajaremos el número tal cual. Llegamos entonces ahora a nuestra fila que tiene los números 1 y 3. Rápidamente observamos que ya no hay divisibilidad entre el número 2. Cuando esto ocurra, pasaremos al siguiente número. En este caso es el número 3, el cual colocaremos acá. Y repetimos entonces la operación que hemos realizado en las columnas anteriores. Sabemos ya que no hay divisibilidad entre el número 3 y este número lo bajaremos entonces tal cual. Y en el caso de la siguiente columna, sí que sabemos que existe divisibilidad del 3 entre el 3, el cual nos dará 1. Y aquí termina nuestro procedimiento. Observen entonces cómo fuimos haciendo una serie de divisiones sucesivas entre los números primos siempre en orden hasta que llegamos al número 1. Y recordamos, además, más bien recordemos que si no existiera divisibilidad de alguno de los dos números o de los que haya, siempre bajaremos el número a la siguiente fila. Una vez que llegamos a obtener la fila del número 1, los factores primos que obtenemos aquí, deberemos multiplicarlos y obtenemos la siguiente expresión. 2 por 2 por 3, que ya sabemos que equivale a 2 al cuadrado por 3, y al resolverlo obtenemos el número 12. Y este número 12 es nuestro mínimo común múltiplo. Decimos entonces que el mínimo común múltiplo del número 4 y del número 6 es el 12. Bien, hagamos entonces nuestro segundo ejemplo. En este se nos pide calcular el mínimo común múltiplo de los números 30, 60 y 190. El procedimiento será exactamente el mismo. Colocaremos nuestros tres números, 30, 60 y 190, en orden ascendente. Procedemos a trazar nuestras líneas horizontal y vertical y a colocar nuestra serie de números primos. Si se fijan, aquí he colocado una mayor cantidad de números primos, y esto lo hago en función de que estamos trabajando con cantidades ya mucho más grandes. Es un tip que puedo darles para que ustedes coloquen una lista un poco más grande cuando se encuentren con cantidades más grandes. Procedemos entonces a realizar los cálculos. Nuevamente, al igual que lo vimos en el ejemplo anterior, compararemos la divisibilidad de nuestros números entre los diferentes números primos y lo haremos sucesivamente hasta que lleguemos en nuestras columnas al número 1. Empezamos entonces con el número 2, es decir, el primer factor primo. Vamos a sacar pues la mitad, o sea, dividir entre 2 de los números que tenemos en nuestra serie principal. Decimos entonces que
30 entre 2 nos da 15. 60 entre 2 nos da 30. Y 190 entre 2 nos da 95. Sabemos bien que los tres números son divisibles entre 2 porque acaban en 0 o son números pares. Bien, continuamos entonces ahora con estos cocientes. Nuevamente trabajaremos con el primer número primo. Dando un vistazo nos daremos cuenta que de estos tres cocientes, únicamente el número 30 sigue teniendo mitad, es decir, sigue siendo divisible entre 2. Recordemos que continuaremos la operación hasta que agotemos todos los cocientes que sean divisibles entre 2. Colocamos pues entonces nuestro número 2 del lado derecho. Como el 15 y el 95 no son divisibles, los bajaremos tal cual. Pero el 30 sí lo es. Sabemos bien que 30 entre 2 nos va a dar 15. Nuevamente, analizamos nuestros tres cocientes y notaremos que en esta ocasión ya ninguno es divisible entre el primer número primo. Pasaremos entonces a la divisibilidad entre el siguiente número primo, que es el número 3. También observamos que de estos tres números, 2, es decir, este 15 y este 15, son divisibles entre 3 y el 95 no lo es, razón por la cual volveremos a bajar este número. Vamos pues a dividir entre 3 este par de números. Sabemos que 15 entre 3 nos da 5. Y lo colocamos abajo de sus respectivas columnas. Nuevamente, analizamos nuestros cocientes y notamos que ya ninguno es divisible entre el segundo número primo. Pasaremos entonces a la divisibilidad entre el tercer número primo, en este caso entre el 5. Como los tres números acaban en 5 y sabemos bien que todo número que acaba en 0 o en 5 es divisible entre 5, exceptuando desde luego el 0, procederemos a dividir entre 5. 5 entre 5 da 1, 5 entre 5 da 1 también, y 95 entre 5 nos da a 19. Y bien, nuevamente volvemos a, nos damos cuenta que hemos llegado a lo que queríamos, es decir, a los números 1 salvo esta columna. Vamos entonces a comparar contra los siguientes números. Notamos aquí además que tenemos el número 19 y que el número 19 es un número primo, por lo tanto no va a ser divisible entre ninguno de estos números salvo entre sí mismo y la unidad. Recuerden, es la característica principal de los números primos. Entonces, obviamente vamos a obviar la divisibilidad entre 7, entre 11, entre 13 y entre 17 y llegamos a 19. Colocamos entonces el número 19 acá. Sabemos que aquí el procedimiento donde hay unos ya no va a continuar. Los bajamos y dividimos entonces 19 entre 19 y el resultado nos da desde luego 1. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro procedimiento. Tenemos aquí nuestro renglón de unos y aquí tenemos nuestros factores primos que son comunes a los números 30, 60 y 190, que son a quienes les estamos calculando el mínimo común múltiplo. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a proceder a realizar la multiplicación de los factores primos para obtener nuestro mínimo común múltiplo. Es lo que colocamos a continuación. Y decimos entonces 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 3, por 5, por 19. Es el producto que nos dará nuestro mínimo común múltiplo, que en este caso es 1140.
Por lo tanto, decimos entonces que el mínimo común múltiplo de los números 30, 60 y 190 es el número 1140. Pues bien, terminamos con esto nuestro video y les recuerdo que el mínimo común múltiplo es un concepto muy importante en matemáticas porque, entre otras cosas, nos ayudará en problemas de resolución de fracciones que tengan diferente denominador, algo que veremos en un próximo video. Les agradezco mucho su atención.